En 1880, los vecinos de Rubio y San Cristóbal, animados por la novedad, acuden a la instalación de aquellos extraños equipos de perforación que habían viajado por barco, barcazas y mulas desde Nueva York hasta la Alquitrana. Pero no fue sino 3 años más tarde, cuando a 60 metros de profundidad, el llamado pozo Eureka comenzó a producir 230 litros diarios de un petróleo algo verdoso, que sería refinado en un pequeño alambique para producir querosén y proveer de esta fuente de iluminación a Rubio y San Cristóbal. Es el inicio de la explotación petrolera en Venezuela. Han pasado 30 años y para 1913 ya el querosén no es el principal derivado del petróleo. La industria automotriz, que crece vertiginosamente en el norte, se moviliza con gasolina. Pero en la apartada San Cristóbal, para la fecha existe un solo auto. Al otro extremo del país, en el estado Bermúdez, hoy Sucre, otra de las cuadrillas de geólogos y perforadores norteamericanos busca petróleo en un lago. Es un lago de asfalto natural, ubicado cerca del pueblo de Huánuco. La compañía norteamericana New York y Bermúdez venía explotando el lago de Huánuco desde finales del siglo XIX. Trozos de asfalto son sacados a mano del lago y transportados en pequeños vagones hasta llegar al muelle de la aldea. Allí son cargados en barcos que llevan el mineral a la costa este de Norteamérica para asfaltar ciudades y carreteras. Pero en Huánuco no solo hay asfalto. En agosto de 1913 se confirma la existencia de petróleo pesado, con la perforación exitosa del pozo Bababuy número 1. Sin embargo, su producción será escasa y no tendrá futuro comercial. Nuestros antepasados se alimentaban era de la pesca del lago de Maracaibo, del lago Coquibacoa, y todavía se sustentan de esa pesca. Y de ahí vino el petróleo, vino la química que hizo dañar un poco la pez. El camarón se perdió la pesca buena, que se agarraban curvinas, se perdió, toda esa cosecha se perdió. Del petróleo pienso yo que lo están explotando demasiado, pero no ayudan al pueblo. En noviembre de 1968, el presidente Raúl Leoni inaugura la primera etapa de la represa del Guri, impactante obra de producción de energía renovable, que va a suministrar más del 50% de la electricidad que requiere el país. Es la obra de infraestructura emblemática de la llamada siembra de petróleo de esta década. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. Manos a la obra. Ahora debemos hacernos dueños de nosotros mismos. Ya no reciben directrices desde el exterior y ahora tendrán que demostrar su capacidad para resolver los importantes retos que tiene la industria recién nacionalizada. El paro petrolero en Venezuela consistió en una paralización de las actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. De petróleo en este país ha colapsado. El 2 de diciembre de 2002 se convoca a un paro cívico por parte de la entonces organización de oposición llamada Coordinadora Democrática, la cual llevó a un sabotaje de la industria petrolera del país, principal fuente de ingresos de esa nación suramericana. Sus convocantes fueron el gremio empresarial a través de Fedecámaras, secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela. Según cifras del Banco Central de Venezuela, el resultado del paro petrolero fue una contracción del 9.2% del Producto Interno Bruto. La actividad económica cayó en un 27.7% y los datos de PDVSA indicaban pérdidas por encima de los 2.500 millardos de dólares en crudo no exportado.
El sabotaje petrolero de 2002 y 2003 afectó principalmente a la población debido a la carencia de combustible, gas y productos básicos. A principios de febrero de 2003, luego de 2 meses de duración, el paro petrolero fue oficialmente levantado. Recuerdo que el paro comenzó porque la CTV anunció un paro, ¿verdad? En ese entonces, y varios trabajadores y varias empresas, como resulta ser de la empresa donde yo trabajé, se unieron al paro petrolero porque eran directrices que tenían que cumplirse, porque ellos tenían unos jefes, tenían que cumplir lo que dijeran. Y entonces esto nos afectó a nosotros, porque en realidad nosotros trabajamos con esa empresa. Quiero aclarar algo, nosotros como trabajadores no nos unimos al paro petrolero, pero las empresas sí se unieron porque ellos nos dejaron abandonados en la refinería, ¿verdad? Y entonces, pero nosotros los trabajadores defendimos la refinería, hasta tanto así que tuvimos yo tuve 3 meses defendiendo esa refinería, porque en realidad estábamos esperando que se normalizara todo, porque eso fue los ofrecimientos que nos dieron, que cuando se normalizara nosotros íbamos a volver a nuestro puesto de trabajo, y nos dijeron que teníamos que defender la refinería, y es tanto así que nosotros defendimos la refinería, porque hay muchos trabajadores que estaban unidos al paro petrolero, saboteaban la refinería y hubieron muchas pérdidas. Y bueno, nosotros dimos el todo por el todo para que la refinería volviera a funcionar otra vez, y sin embargo a nosotros no nos tomaron en cuenta para nada, porque hasta el sol de hoy estamos en la calle. En ese entonces éramos 386 trabajadores y no nos tomaron en cuenta, viendo que nosotros defendimos la refinería con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Eso fue en ese entonces, nosotros estábamos trabajando, de repente, bueno, se corrió la voz de que, bueno, la CTV mandó un paro indefinido. Hay muchos trabajadores que estaban fijos, gerentes, subgerentes, muchos de nómina mayor, que mandaron a muchos trabajadores fijos de la empresa a paralizar su empresa y a paralizar los trabajos y que no fueran más. Pero habíamos muchos trabajadores que estaban contratados, como fue en este entonces los trabajadores, 386 trabajadores del consorcio OIST, IJT, Pinel Toyo, decidimos en aquel entonces de guardar la refinería, defenderla a capa y espada, porque nos la estaban dañando, y la defendimos. Hasta los momentos, bueno, ahí está la refinería dando producción. Mira, influyó en muchas cosas, porque ahí dejamos de percibir un sueldo, un salario. Nos perjudicó porque no podíamos llevar alimentación a la casa, no podíamos comprar nada. Y bueno, eso nos acarreó un problema muy grande, un daño moral, un daño psicológico a nuestra familia, porque muchos perdieron los estudios, tuvieron que sacar los hijos de las escuelas porque pagaban la inscripción, tenían privado, tuvieron que sacar, no podían seguir costeando eso, no tenían cómo. Y para hacer mercadito, para llevar para casa no teníamos cómo tampoco. Y eso influyó, tuvimos muchas pérdidas morales. Mira, eso nos causó muchos problemas. En el seno de la Confederación, y lo ratificamos, que el inicio de este paro es el próximo lunes 2. Por estrategia se fijó la fecha del 2 de diciembre para ejecutar el paro cívico nacional. Bueno, al principio tomamos eso del paro como que era algo que no iba a trascender de unos días. De hecho decíamos, no, eso no. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que vimos que eso se iba radicalizando más, sí nos empezó a preocupar. Han surgido por allí también de las cúpulas de esta
El paro, el golpe, pretensiones, algunos dicen que si van a parar a PDVSA, mentira, PDVSA no se para, ni se va a parar, ni se debe parar, ni se puede parar. Ni se puede parar. Solo manos criminales pudieran, como ya trataron de hacerlo en abril. En realidad, creo que nadie se esperaba lo del paro. Había mucha incertidumbre, las personas estaban en mucha tensión, no se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar. Me sentí muy triste porque no pensé que en mi país iba a suceder eso. No sé cuál era la idea, no sé cuál era el fin. Volvió en mi país como se volvió en esos meses que, o sea, todavía nos preguntamos por qué sucedió eso en nuestro país. Que un paro, ¿se permite un paro en una democracia en Venezuela? Sí, cómo no. Si aquí está escrito. ¿Cuál es el problema? Pero como está, aquí está escrito precisamente, no como algunos quieren por capricho. Referéndum que si ya mañana, pasado mañana, violando las leyes, un desespero loco. Ahí no se siguió absolutamente ningún procedimiento de lo que establece la ley de trabajo para ir a un paro o a una huelga. Siempre las motivaciones fueron explícitamente políticas y era el referéndum revocatorio pretexto para el derrocamiento por la fuerza de un gobierno democrático en Venezuela. En Venezuela, el petróleo está en cuencas petrolíferas en tierra firme y en el mar. Las que están en tierra firme son Maracaibo-Falcón, Barinas-Apure, Oriental y Margarita. Hay 5 principales complejos refinadores. En Paraguaná, la refinería más grande del mundo, Barinas Portuguesa, Carabobo, Anzoátegui y Maracaibo. Hay 2 principales plantas petroquímicas en el país, una en Anzoátegui y otra en Maracaibo. Los principales puertos para la exportación son Maracaibo, Ciudad de Guayana, Los Pedernales, Las Piedras de Paraguaná y muchos puertos costeros también son útiles para la exportación. El país con las reservas petroleras más grandes del planeta. ...20% de las reservas mundiales de petróleo y 25% de las reservas de la OPEP. Venezuela ocupa el primer lugar entre los países de Latinoamérica con mayores reservas probadas de gas natural y 8º lugar en el mundo. PDVSA, su petrolera estatal, es la 4ª más importante del mundo, con más de 151.700 millones de dólares en activos que ratifican una sólida posición financiera. Gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano y sus trabajadores petroleros, PDVSA produce 3 millones de barriles diarios de crudo y más de 6.900 millones de pies cúbicos de gas natural. Su sistema de refinación dentro y fuera de Venezuela tiene capacidad para procesar más de 3 millones de barriles diarios de crudo. Con un extraordinario potencial de gas costa afuera. Histórico hallazgo de 16 billones de pies cúbicos de gas original en sitio en el Golfo de Venezuela. Completación exitosa con esfuerzo propio del Pozo Cruz de Mayo en la península de Paria. Seis nuevas empresas mixtas trabajan en el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. Desarrollo de la flota naval para garantizar la soberanía nacional y regional. Avance en la política de diversificación de mercados, Centroamérica y el Caribe, Suramérica, Europa y Asia.